menos conflictivos y que ahí iban a entrar en vigor primero lo que son los centros de conciliación y los tribunales de lo laboral. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, el Estado de México, en el caso de Colima, estos ya están en funcionamiento a partir de octubre, pero en el resto del país van a entrar en funcionamiento paulatinamente. Por ejemplo, en Guerrero deben estar ya como fecha límite de entrar en vigor en octubre 2021. Y en el caso, por ejemplo, de como es el que Cruz, fecha es en mayo 2022. Así que, por lo tanto, cuando les enseñamos, en el caso de los alumnos, sobre estos procedimientos, les tenemos que estar diciendo los dos. Por ejemplo, en Guerrero, en la actualidad, siguen funcionando juntas locales y la federal de conciliación y arbitraje. En el caso de las federales, hemos estado llevando audiencias y se han estado desahogando algunas pruebas. Entonces, esto es la parte muy esencial, porque una persona que vaya a tener un pleito y que se vaya a trasladar al estado de Guerrero, aquí se sigue realizando el procedimiento de acuerdo a antes de la reforma, ¿sí? Mientras tanto, en el caso del Estado de México, en el caso de Colima, ahí ya están en su funcionamiento. Ahora, el artículo 684B de la Ley Federal del Trabajo, conforme a la reforma que ya se dio, aquí nos está obligando a que antes de que acuda un tribunal de lo laboral, porque ese es el nombre nuevo, los trabajadores y los patrones deben asistir al centro de conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos para agotarla, ¿sí? Esos casos de excepción, por ejemplo, un despido por cuestión de discriminación, por cuestión de parado, por cuestión de higiene, por cuestión de acoso laboral, por ejemplo, esos no van a agotar esa etapa de conciliación. Pero el resto, un despido injustificado por una causa indeterminada, esa sí tiene que acudir al centro de conciliación. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cómo se va a hacer la petición? Se reduce, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, a su reforma, en el artículo 684C, se reduce a que se realice una solicitud de conciliación, y ahí se especifica que debe contener unos datos. Al parecer se escucha como si fuera muy abierto, muy simple, pero hay personas a quienes aún les ha dado las dudas de que si se requiere de un pago. Se supone que el centro de conciliación, porque así lo menciona la misma ley, debe apoyarte a darte esos elementos o el formato, o ayudarte a orientarte para que pueda llevar a cabo lo que es esta solicitud de tu audiencia de conciliación. Pero en el caso de que no tengas tú lo puedes hacer, abogado, contador, cumpliendo con los requisitos que te dice la Ley Federal del Trabajo. Los requisitos, ¿cuáles son? El artículo 684C dice que debe contener lo siguiente, y dice: 1, el nombre, obviamente, del solicitante. Fíjense, aquí no dice actor, trabajador o sindicato, habla del solicitante. Cualquiera de los tres puede pedir que se lleve a cabo esta audiencia de conciliación. También debe exhibir su CURP, ¿sí? Así que desde el inicio ya, pero aparte habla de una identificación oficial del solicitante. Eso significa que hay que acompañar la copia de la credencial del lector. Entonces tenemos dos, y fíjense que hay algo que llama la atención y que se hizo como crítica, porque en las nuevas credenciales del lector tenemos que ahí aparece al reverso lo que es el que estén pidiendo otra vez CURP, que es la empresa, pues es como que hacerlo muy burocrático, ¿sí? Y considero que esto no es lo correcto, no debería ser así. Pero bueno, ni modo. Así lo asentaron quienes hicieron esta ley. También, dentro de este formato, sería manejar lo que es el domicilio, ¿sí? El domicilio de donde radique la persona, y que debe ser también, de hecho, de preferencia, en el lugar
donde esté la junta, bueno, el centro de conciliación. Eso significa que es lo que conocemos como un domicilio procesal o para oír recibir notificaciones, ¿sí? Y ahí se hace la petición. Sería prácticamente como decir, asunto se solicita audiencia prejudicial. Ya después dirige el encabezado, ¿no? La fecha y tenemos ser director del centro de local o federal de conciliación. Y ahora sí mencionaríamos, si yo lo solicitara la petición, diría mi nombre, ¿verdad? Carlos Omar Barbosa Guzmán, por mi propio derecho, ¿sí? Solicito con número de CURP y especificarlo. Y me identifico con mi credencial de lector, cuya copia la exhibo a la presente. Y señalo como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en tal lugar. Y también, aun cuando esta parte de este artículo no dice lo del abogado, pero sí se puede involucrar porque hay en otro apartado de los siguientes artículos de que sí puede hacerse acompañar de una persona de su confianza o bien de un abogado. Fíjense, maneja licenciado en Derecho, abogado o el procurador de la defensa del trabajo, ¿sí? Entonces es algo novedoso el hecho de que digan que se pueda hacer acompañar de una persona de su confianza. Así que, por ejemplo, yo le puedo decir a mi suegra que me acompañe, ¿verdad? A mi vecina, a un amigo, a un primo. Entonces, esa es la parte novedosa que podría decirse para este tipo de audiencia, porque como no es el juicio, no es el pleito, sino que es una audiencia de conciliación, bueno, ahí está ese respaldo. Y lo tengo que recalcar porque va a haber funcionarios que van a, por la ignorancia de esta parte, van a querer tal vez privar del derecho, pero es muy bueno que lo acompañe una persona, su comadre, porque son buenas para alegar las comadres. Así que está muy bien esa partecita. Ahora, después de esta situación de hacer la petición y decir, señalo a ese abogado, si fuera el caso, para recibir notificaciones y que sea mi representante legal. Igual, ya después menciona que solicito lo siguiente. Va a tener que decir el nombre de la persona, es la fracción 2, nombre de la persona o sindicato o empresa a quien se pide que se cite para la audiencia de conciliación prejudicial. Fíjense bien, algo que me llama la atención. ¿Para qué les dices audiencia de conciliación y para qué le dices también prejudicial si sabemos que es prejudicial obviamente? Entonces debió haberse quedado solamente con audiencia de conciliación o prejudicial, pero aquí en la redacción hicieron un pleonasmo a consideración pues por la situación de lo que estamos viendo, que es algo, considero que es algo mal o está un poquito incorrecto. Bueno, ahora bien, también, si es el trabajador quien está pidiendo lo que es la cita, va a decir el nombre de su patrón o el nombre de la empresa, su domicilio, obviamente, para que se le pueda notificar y de ahí el objeto de esa audiencia. ¿Para qué quiero que lo cites? Va a mencionar, yo trabajaba de manera breve en el mismo escrito. El suscrito estaba trabajando para esta empresa, fui contratado desde tal fecha con esta categoría y este salario, pero el día 5 de noviembre, un ejemplo, ¿no?, me despidió y no me dio finiquito. Por lo tanto, solicito que lo cite para que pues, se pueda llegar a un arreglo conciliatorio o se aclare o ver cuál es, a qué arreglo podemos llegar. Así de simple, parece que tú lo puedes redactar en esos términos. Ya de ahí, pues atentamente. Entonces el tribunal, dado la circunstancia de que en la ley te dice estos requisitos mínimos, se entiende que no debe de pedirte mayores requisitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si al ver estos dos artículos, eso significa que va a haber la posibilidad de que se utilice cualquier tipo de acción sin un formato específico, sino que de manera simple, así muy sencilla, debe de hacerse. ¿Por qué? Porque la característica del derecho laboral es que debe ser de economía, de sencillez
de prontitud, ¿sí? Entonces no debe hacerse burocrático, un gran formulismo, no debe hacerse una petición de muchísimos requisitos. La ley ya te está diciendo cuáles son, y a esto se debe de concentrar. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque sí hemos tenido casos, es verdad. ¿Qué va a pasar si el que lo solicita es el trabajador, pero ignora el nombre de su patrón o de la empresa a la cual está pidiendo la conciliación? Entonces aquí la ley igual nada más dice, bueno, pues entonces dime cuál es el domicilio donde prestó los servicios. ¿Sí? Entonces, ok, no tiene, porque hay algunas empresas, o igual el patrón no dice el nombre completo, a veces lo conocen por un apodo. Entonces, con que diga así, yo prestaba mis servicios en la calle Abasolo, esquina con Amado Nervo, ¿sí? En la colonia centro de esta colonia o de esta ciudad. Y entonces con esos datos debe de autorizarse la recepción de la solicitud, autorizarse que se señale una fecha de la audiencia y notificar a la persona, al empleador correspondiente. Ahora, hay algo que se va a distinguir esta audiencia en el centro de conciliación. Esas cosas que ahí se mencionan por esa instancia, que es administrativa, por cierto, no es jurisdiccional, es una instancia administrativa, porque es un organismo público descentralizado. Fíjense, o sea, apenas vamos a ir al juzgado, que ahí sí es un órgano jurisdiccional. Aquí esta instancia, el centro de conciliación, estamos hablando de un organismo público descentralizado y por lo tanto no tiene el carácter de jurisdiccional. Por lo tanto, por eso la ley habla de que los elementos que se aporten por las partes en esta audiencia, en esta etapa de conciliación ante esta autoridad, dice que no va a poder constituir prueba o indicio como para que se utilice en la respectiva audiencia ante el juzgado, ¿sí? Entonces, este es el punto que tenemos que es de gran relevancia para que así no se tenga el temor de que me equivoqué, dije algo incorrecto en la solicitud, por ejemplo, que se hayan equivocado en la fecha del pido y que eso lo vayan a tomar como prueba, ¿no? Esto no va a servir para ese efecto, solamente es para el efecto de conciliación. Y lo único que deben de tomar como prueba para el juicio, para que proceda, es de que si se llegó o no a algún acuerdo conciliatorio, y entonces esa acta de que estuvieron presentes las partes y que fueron citados y que después de la plática y la invitación llegaron a un arreglo, que no se logró la aveniencia, entonces que por ese motivo se va a expedir la constancia. Eso es lo único que va a hacer la autoridad, así resumirlo en esos términos, porque ya cuando entonces me den ese documento, yo lo voy a utilizar como el justificante de que ya agoté esta primera etapa y que ahora voy a promover el juicio laboral ante el tribunal de lo laboral en contra del patrón, si fuera el caso así, salvo que haya sido el patrón que haya pedido la audiencia, bueno, que va a tener que promover un tipo de procedimiento en contra de su trabajador. Pero bueno, la mayoría de las veces el caso común es de que sea el trabajador quien promueva la demanda porque se sintió afectado en sus derechos laborales. Bueno, entonces, la misma ley limita el valor que va a tener lo que se realice en el centro de conciliación. Solamente la constancia de no conciliación es lo único que va a servir para demostrar que ya se agotó eso y de que por ese motivo va a acudir al tribunal de lo laboral. Una observación ahí, porque debe dirigir la audiencia, en la misma ley federal del trabajo dice que debe ser el juez de lo laboral, pero van a entregar la demanda ante el tribunal de lo laboral. La ley habla de eso, entonces, pues por lo regular, la mayoría de nosotros conocemos que si es un tribunal debe ser un magistrado, y el nombre correcto para un juzgado es porque lo va a atender un juez, pero aquí revolvieron, hicieron un chilaquil en esta reforma y manejaron al tribunal de lo laboral para de ahí ya mandarlo con un juez de lo
laboral. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la otra novedad que se da aquí? Sucede que el actor, cuando interponga su demanda, tiene que someterse a las reglas que se mencionan en la misma ley y que debe satisfacer. Pero bueno, ya primero ya vimos qué es lo que a dónde debe de acudir en primera instancia. El conciliador no debe de ponerte ningún tipo de pretexto o excusa para recibir tu asunto de conciliación, porque es una etapa de conciliación. Entonces, por lo tanto, no te puede, ni te debe exigir mayores requisitos a los que está previsto en la ley, ¿sí? Entonces, yo sé que al principio nos vamos a encontrar con muchos tropiezos. ¿Por qué? Porque varios van a ser nuevos contratados, o bien posiblemente las juntas locales y federales de conciliación que van a desaparecer. Pues bueno, yo sé que va a haber muchísimos que se van a ir a ese lugar y ahí van a hacer